explicación de la resolución número 165 de 2023, por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación. Primero, ¿qué es el sistema de facturación? El sistema de facturación incluye funciones para la interoperabilidad e interacción de la factura electrónica, documentos equivalentes y documentos electrónicos definidos por la DIAN. Se utiliza para el control tributario y aduanero, soporte de declaraciones y trámites ante la entidad. Comprende la factura de venta, documentos equivalentes y documentos electrónicos determinados por la DIAN. El documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS es aquel elaborado con hardware y software que interactúan entre sí, permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, tales como la generación, transmisión, validación de la DIAN y emisión para el adquiriente de todas las ventas y prestaciones de servicios. ¿Quiénes están obligados a expedir factura electrónica y documentos equivalentes electrónicos? La emisión de la factura de venta, documento equivalente o documento equivalente electrónico incluye generación, transmisión, validación y entrega al adquirente, ya sea física o electrónicamente, al momento de cada operación de venta o prestación de servicios. La emisión de estos documentos debe cumplir con los requisitos legales para facturadores electrónicos, con el código de responsabilidad número 52 en el RUT. Entre los obligados a expedir documentos electrónicos están los comerciantes con ingresos brutos superiores a 3.500 UVT, responsables de IVA, responsables de impuesto al consumo, y pertenecientes al régimen simple, entre otros. Una vez que la DIAN implemente el documento equivalente electrónico, aquellos obligados a facturar electrónicamente deben emitir factura de venta o documento equivalente electrónico, que de ahora en adelante se llamará tiquete de máquina registradora con sistema POS. Esto se debe a que los documentos equivalentes electrónicos proporcionan al adquirente, cumpliendo con los requisitos legales, derechos a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, así como a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. En el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, se debe identificar al adquirente con nombre o razón social y número de identificación, y la emisión de este documento puede realizarse independientemente del valor de la operación. El documento equivalente electrónico debe cumplir con varios requisitos comunes. 1. Denominación apropiada. Debe tener una expresión que identifique claramente el tipo de documento que para el caso del POS se denominará documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. 2. Información del vendedor o prestador de servicios. Debe contener los apellidos y nombre o razón social, así como el NID del vendedor o quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario. 3. Detalles de impuestos. Debe incluir la discriminación del impuesto sobre las ventas, IVA, impuesto nacional al consumo, impuestos saludables y otros impuestos aplicables, con las tarifas correspondientes a los bienes o servicios gravados. 4. Número consecutivo. Debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva determinada por el sujeto obligado, según lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 5. Detalles adicionales para el POS. En el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, se deben incluir el número, rango y vigencia autorizados por la DIAN. 6. Fecha y hora de generación. Debe indicar la fecha y hora de generación, de acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario. 7. Validación por la DIAN. El documento equivalente electrónico solo se considera expedido cuando ha sido validado por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Estos requisitos aseguran la adecuada identificación, información tributaria y validación de los documentos electrónicos equivalentes, facilitando su cumplimiento con las regulaciones fiscales establecidas. Adicionalmente y de acuerdo con el artículo 618 del Estatuto Tributario, se establecen varios requisitos para la entrega del documento equivalente electrónico al adquirente. 1. Formato electrónico. Se debe entregar al adquirente el documento equivalente electrónico en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico que contiene el valor validado por la DIAN. Estos deben incluirse en un contenedor electrónico, a menos que haya inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN. 2. Información obligatoria. De acuerdo con el literal G del artículo 617 del Estatuto Tributario, se debe indicar el valor total de la operación y la calidad del agente retenedor del IVA y autorretenedor en el impuesto sobre la renta y complementarios, según corresponda. 3. Información del fabricante del software. Se debe incluir información del fabricante del software, incluyendo apellidos y nombre o razón social y NID, así como el nombre del software. Además, se deben cumplir con las condiciones técnicas y tecnológicas señaladas en el anexo técnico documento equivalente electrónico, establecido en el título 10 de esta misma resolución, las cuales deben ser adaptadas por el proveedor tecnológico.
Estos requisitos garantizan la correcta entrega y cumplimiento normativo del documento equivalente electrónico, asegurando la validez y la integridad de la información fiscal. Documento equivalente electrónico POS y su procedencia de costos y gastos. Para que los costos, gastos e impuestos sean considerados deducibles en materia tributaria, se debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente y además debe identificar al adquiriente del bien o servicio con nombre y razón social. En situaciones en las que los adquirientes de bienes y servicios no proporcionen información, se permite registrar la frase «consumidor final», seguida de apellidos y nombre, y el número 222.222.222.222. Sin embargo, en el caso específico del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, este registro no será válido como respaldo para deducción de costos, gastos e impuestos. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos en la generación y transmisión del documento equivalente electrónico, los documentos equivalentes podrán expedirse de manera física con el cumplimiento de los requisitos señalados en esta resolución según corresponda. Veamos ahora cuál es el calendario de implementación. El calendario de implementación para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS se hará de acuerdo con la calidad de contribuyente con relación al impuesto de renta y complementarios, de la siguiente manera. ¿Cómo implementar el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS en mi empresa? 1. Definición de habilitación. La habilitación es un proceso necesario que se lleva a cabo en el Servicio Informático Electrónico de Facturación Electrónica de la DIAN. Este proceso debe realizarse antes de la expedición y generación de documentos en el sistema de facturación, tanto para facturas electrónicas de venta como para documentos equivalentes electrónicos, según sea necesario. 2. Condiciones de habilitación. La habilitación debe cumplir con ciertas características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos. Estos incluyen registrarse en el Servicio Informático de Validación Previa, ingresar datos como facturador electrónico u obligado a generar documentos electrónicos, y proporcionar un correo para recibir documentos electrónicos. 3. Procedimiento de habilitación. El proceso de habilitación incluye indicar los medios de operación para cumplir con la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de documentos del sistema de facturación. También se debe especificar el software utilizado, ya sea propio, adquirido o gratuito proporcionado por la DIAN. 4. Pruebas y confirmación. El habilitante debe indicar información sobre el software, iniciar pruebas para demostrar que cumple con los requisitos técnicos y confirmar los resultados de estas pruebas. Si las pruebas son satisfactorias, el estado se actualiza a habilitado. De lo contrario, se continúan las pruebas hasta obtener el estado deseado. 5. Autorización de numeración. Se debe solicitar la autorización de numeración para las facturas electrónicas de venta y la numeración de la factura o documento equivalente electrónico, según corresponda. La fecha en la cual se iniciará la obligación de expedir facturas electrónicas de venta o documentos electrónicos, una vez seleccionada, no puede ser modificada. Algunos aspectos a tener en cuenta son los siguientes. Cada sujeto obligado debe utilizar un sistema de numeración consecutiva definido por él mismo. Este sistema consta de número consecutivo, prefijo compuesto por hasta 4 caracteres alfanuméricos, fecha y vigencia de la autorización de numeración. Los prefijos deben utilizarse cuando el sujeto obligado tenga más de un lugar donde expide facturas o documentos equivalentes, así como cuando elabora documentos soporte para adquisiciones a sujetos no obligados a facturar electrónicamente. La Unidad Administrativa Especial DIAN asigna la numeración consecutiva mediante una autorización que incluye número, fecha y vigencia de la autorización. Rangos de numeración. Prefijos si es necesario. Se destaca que el sujeto obligado debe solicitar una nueva autorización antes de que se agote la vigente o en caso de agotarse o vencerse la autorización inicial de numeración. Finalmente, el artículo 54 destaca la importancia crítica de la interacción entre documentos en el sistema de facturación electrónica. Y menciona la importancia de que los softwares deben asegurar esta conexión con inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad. Es esencial cumplir con las condiciones técnicas establecidas por la DIAN en los plazos oportunos y de manera correcta para evitar sanciones o cierres parciales y temporales de establecimientos. Si este contenido te ha sido útil, compártelo para informar a otros contribuyentes.